¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para ocultar un error? ¿Mentir? ¿Huir? ¿Inventar excusas? Sidney Powell tenía apenas 19 años cuando lo decidió. Le falló a su madre, pero no con palabras. Lo hizo con un cuchillo. Esta no es una historia sobre rebeldía adolescente. Es la historia real de una hija brillante, educada, criada con amor, que asesinó brutalmente a la mujer que más la amaba. Y todo por ocultar una mentira. El crimen ocurrió mientras su madre hablaba por teléfono con la universidad. En plena llamada, los administradores escucharon gritos, golpes y luego silencio. Cuando volvieron a llamar, una voz respondió: «Todo está bien, no pasó nada». Pero no era Brenda. Era su hija Sidney, fingiendo ser su propia madre, con su cuerpo aún sangrando en el piso. Bienvenidos a Crimen y Mente. Brenda Powell no era una mujer común. Durante casi 3 décadas trabajó con niños enfermos en el Akron Children's Hospital. Les daba esperanza, consuelo, compañía en sus momentos más vulnerables. Para sus colegas, Brenda era el alma del hospital, una mujer paciente, entregada, incapaz de levantar la voz. Pero sobre todo, era madre. Tenía una sola hija, Sidney, inteligente, reservada, estudiante universitaria. Lo tenía todo para cumplir el sueño americano. Madre e hija compartían cenas, compraban juntas, iban a misa. Desde fuera, parecían una familia tranquila, estable. Pero la calma siempre es el disfraz perfecto del caos. Sidney no era popular, pero destacaba por su mente analítica. Tenía metas claras, una beca, buenas calificaciones. Al menos, eso decía. Porque en el fondo, algo comenzaba a desmoronarse. En los últimos meses, sus calificaciones comenzaron a bajar. Las tareas no se entregaban. Las clases se perdían. El rendimiento cayó al punto de que la universidad la suspendió temporalmente. Pero ella nunca se lo dijo a su madre. Fingía seguir estudiando. Salía por las mañanas. Volvía con libros. Vivía en una mentira cuidadosamente sostenida, hasta que dejó de poder sostenerla. Brenda, como madre, confiaba ciegamente en Sidney. No revisaba correos. No preguntaba demasiado. ¿Para qué? Si todo iba bien. Pero en marzo de 2020, la universidad decidió llamar. Una llamada cordial, administrativa. Una conversación que no debía durar más de unos minutos. Pero fue esa llamada la que cambió todo. Mientras Brenda hablaba con los directivos, en el otro extremo de la casa, Sidney escuchaba. Inmóvil, en silencio. Y luego, caminó hacia la cocina. No había gritos, no hubo discusión, no hubo súplica. Solo una decisión, tan repentina como aterradora. Porque cuando Brenda se enteró de la verdad, su hija no lloró. Su hija tomó un sartén de hierro y comenzó el ataque. Durante meses, Sidney vivió atrapada en una ficción que ella misma había creado. Fingía ir a clases, fingía estudiar, fingía avanzar. Pero en realidad, estaba suspendida de la universidad. La razón no fue una tragedia ni una injusticia. Fue algo mucho más humano. Fracaso académico. Y en lugar de enfrentar las consecuencias, eligió ocultarlas. No dijo nada, no pidió ayuda. Solo se hundió en silencio, con una sonrisa mecánica cada vez que su madre preguntaba: «¿Cómo vas con los exámenes, Sidney?». La presión crecía, y con ella, el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente, miedo a que la única persona que siempre creyó en ella dejara de hacerlo. Porque para Sidney, Brenda no era solo su madre, era su centro, su guía, su espejo. Y en ese espejo, ya no podía mirarse. El 3 de marzo de 2020, el teléfono sonó. Brenda atendió, sin sospechar nada. Al otro lado de la línea,
estaba la oficina administrativa de la universidad. Iban a hablarle sobre la suspensión de su hija. Sydney escuchaba todo desde el pasillo, paralizada. La verdad estaba saliendo a la luz. Su mentira, desmoronándose. En cualquier momento, su madre se daría cuenta. Y entonces, Sydney tomó una decisión. Una decisión que cambió su destino para siempre. Fue a la cocina. Tomó un sartén de hierro fundido. Regresó caminando, sin decir una palabra. Y mientras Brenda aún hablaba por teléfono, Sydney le golpeó la cabeza por detrás. Una vez, otra y otra más. Golpes secos, violentos, con todo el peso del metal. Desde la oficina universitaria, los empleados escucharon ruidos extraños. ¿Se encuentra bien, señora Powell? No hubo respuesta, solo jadeos, golpes, y después, un ruido sordo, el cuerpo cayendo al suelo. Pero Sydney no se detuvo ahí. Corrió hacia el cajón de los cubiertos, tomó un cuchillo de cocina, se inclinó sobre su madre y le apuñaló el cuello cerca de 30 veces. Cada puñalada parecía tener un mensaje. No era furia, no era locura, era miedo, transformado en destrucción. En ese instante, Sydney no solo estaba tratando de silenciar a su madre, estaba tratando de silenciar la verdad. Sydney Powell se quedó sola. El silencio que siguió al asesinato fue tan denso como el olor metálico de la sangre que impregnaba cada rincón de la cocina. A su lado, yacía el cuerpo sin vida de su madre, Brenda, profesora universitaria, con el rostro irreconocible y múltiples heridas punzocortantes en el cuello. A las 3:28 de la madrugada, el vecindario de una zona tranquila en Akron, Ohio, se estremecía con el sonido de una llamada al 911. Era Sydney Powell, con la voz temblorosa, afirmando que algo terrible había sucedido. Pero lo que no dijo era aún más perturbador que lo que confesó. Cuando los oficiales llegaron al hogar de la familia Powell, la escena era escalofriante. El cuerpo sin vida de Brenda Powell, de 50 años, profesora universitaria y madre de Sydney, yacía con múltiples heridas de arma blanca y traumatismos contundentes en el rostro. El informe forense posterior confirmaría que Brenda murió por apuñalamientos fatales en el cuello y que el cráneo tenía fracturas consistentes con un objeto contundente. La posible arma, un sartén de hierro y las manos de su propia hija. Sydney, con apenas 19 años, tenía heridas superficiales que no coincidían con defensa ni con un ataque de un tercero. Su versión era ambigua, pero algo llamó la atención de los oficiales casi de inmediato. Durante el interrogatorio inicial, su relato era fragmentado, casi robótico, con momentos en que parecía desconectada de la realidad. Cuando se le preguntó si había sido ella, respondió: "No sé, creo que sí, pero no me acuerdo". Sydney fue esposada en ese mismo momento. No opuso resistencia. Apenas hablaba. Su ropa, aunque limpia, tenía rastros que luego revelarían una historia aún más oscura. Fue llevada directamente al departamento de policía de Akron, donde comenzó un interrogatorio que se extendió por horas, mientras el personal médico declaraba oficialmente la muerte de Brenda. Durante las primeras entrevistas, Sydney se mostró evasiva. Decía que no recordaba lo que había pasado, que todo era confuso, que había perdido el control. Las autoridades sospechaban que había algo más. No solo una discusión, no solo una reacción impulsiva. Había signos de planeación, de ocultamiento, y eso hizo que el caso pasara rápidamente de una tragedia familiar a un proceso criminal por homicidio agravado. Las pruebas eran contundentes. Brenda tenía heridas en la parte posterior de la cabeza, compatibles con haber sido golpeada por la espalda. Fue apuñalada mientras aún estaba consciente, y los análisis revelaron que trató de defenderse. El arma homicida, un cuchillo de cocina, tenía las huellas de Sydney. Cuando se hizo pública la razón de la discusión, la suspensión universitaria de Sydney,
por bajo rendimiento académico, la historia tomó otro tono. Ya no era solo un crimen, era una fractura psicológica. El juicio comenzó en noviembre de 2023, casi 9 meses después del asesinato. Sidney llegó a la corte con el rostro inexpresivo, el cabello suelto y la mirada perdida. Desde el primer momento, su defensa trató de establecer un argumento claro: locura temporal. Afirmaron que Sidney sufría de esquizofrenia no diagnosticada y que el ataque había sido producto de un brote psicótico. El fiscal, sin embargo, pintó un cuadro completamente distinto. Presentó evidencia de que Sidney había discutido varias veces con su madre en días anteriores, que sabía que enfrentaba la suspensión y que temía que Brenda se enterara. Y más importante, que había esperado a que su padre saliera de casa para cometer el crimen. Nada de eso parecía impulsivo, ni accidental, ni producto de una desconexión con la realidad. Un informe clínico presentado por la defensa señalaba que Sidney había mostrado síntomas de pérdida de contacto con la realidad, comportamiento desorganizado y alteraciones cognitivas que impedían evaluar claramente el juicio de sus actos en ese momento. Pero la fiscalía argumentó lo contrario, que Sidney había actuado con plena conciencia, incluso si estaba emocionalmente alterada. Esto no fue un brote, fue una decisión, y la llevó hasta el final, dijo el fiscal adjunto Brian Stano. La línea entre locura y maldad comenzaba a difuminarse. Sidney Powell, con apenas 23 años, escuchó el veredicto que definiría su vida para siempre. La joven, que meses antes caminaba por los pasillos de una universidad privada y vivía bajo el techo amoroso, aunque tenso, de su madre, se encontraba ahora frente a una jueza del condado de Summit, en Ohio. La sala estaba llena. No de personas, sino de consecuencias. Después de un juicio cargado de emociones, peritajes psiquiátricos y testimonios crudos, el jurado la declaró culpable de asesinato agravado. El intento de su defensa por declararla legalmente insana no prosperó. A ojos del sistema judicial, Sidney sabía lo que hacía aquella noche y debía responder por ello. La jueza fue clara. Sidney Powell fue condenada a 15 años a cadena perpetua, una figura legal que significa que no podrá aspirar a libertad condicional, sino hasta haber cumplido al menos 15 años tras las rejas. No hubo aplausos, ni gritos. Solo el peso del silencio, como si incluso el aire entendiera la gravedad del momento. Para muchos, la sentencia fue justa. Para otros, insuficiente. ¿Cómo se mide el valor de una vida arrebatada con furia? ¿Cómo se castiga la pérdida de una madre a manos de su hija? Pero el caso no terminó ahí. En diciembre de 2024, la Corte de Apelaciones del 9º Distrito de Ohio revisó el proceso y detectó un error. No se permitió que un testigo clave de la defensa, un psicólogo forense especializado en trastornos disociativos, pudiera declarar con plenitud. Por eso, la Corte ordenó un nuevo juicio. Sin embargo, mientras ese proceso se desarrolla, la condena original permanece vigente. Sidney sigue en prisión, y su futuro sigue colgado de un hilo judicial. Lo más inquietante, quizá, es lo que queda después. El vacío que dejó Brenda Powell, una mujer que dedicó su vida a ayudar a otros desde la Universidad de Akron, asesinada por la misma persona que alguna vez sostuvo en brazos por primera vez. En su comunidad, Brenda es recordada como una mujer generosa, inteligente, siempre dispuesta a escuchar. Nadie, ni siquiera ella, imaginó que su historia acabaría entre titulares criminales. ¿Y Sidney? ¿Qué queda de ella? Una joven que, según expertos, mostraba síntomas de trastornos psicológicos desde la adolescencia, que mentía, evitaba conflictos con mecanismos pasivo-agresivos y que no supo, o no pudo, pedir ayuda.
El caso de Sidney Powell deja un eco difícil de apagar. Una joven brillante, una madre ejemplar y una tragedia que nadie vio venir. No hubo señales claras ni gritos previos, solo un silencio denso que lo cubría todo. En el estrado, expertos debatieron sobre salud mental, impulsividad y responsabilidad. Pero al final, más allá de los diagnósticos, quedó el dolor de una comunidad rota por lo impensable. Este caso no es solo un crimen. Es un espejo incómodo de las grietas invisibles que pueden habitar en cualquier hogar. Nos recuerda que a veces el mayor peligro no está afuera, sino en lo que no nos atrevemos a mirar de cerca. ¿Qué otras señales pasamos por alto en quienes nos rodean? Suscríbete para más análisis reales, donde la mente y el crimen se encuentran cara a cara.